¿En qué estás? Muy buenas tardes a todas las personas que se están uniendo a este conversatorio en vivo. Hoy trataremos un tema de vital importancia, el cual titula Libertad de expresión y derechos humanos. ¿Cómo comunicar sin violentar la dignidad humana? Recuerden, en este espacio exploraremos cómo podemos equilibrar el ejercicio de nuestra libertad de expresión con el respeto a la integridad. Nos acompañan varias organizaciones juveniles en esta tarde, entre ellas Ébano. Muy buenas tardes, mi nombre es Isaac Herrera, represento a Ébano y agradezco por este espacio de participación. Gracias, Isaac. De igual manera nos acompaña Conamunese. Muy buenas tardes, les saluda Gisela Valencia, representación de Conamunese. Y para mí es un agrado hoy poder debatir con ustedes esta dinámica. Muchas gracias. También nos acompaña Junicán. Hola, ¿qué tal? Tardes a todos. Mi nombre es Nelson Sinisterra y para mí es un honor ser parte de los ponentes en esta tarde de hoy. Muchas gracias, Sanders. De igual manera, tenemos a Unión Estudiantil. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Matías Jiménez y vengo en representación de Unión Estudiantil. Y el día de hoy es para mí un placer estar aquí. Bien. También nos acompaña el representante de Sembrando Líderes. Buenas tardes con todos. Soy Sleiter Ramón y estamos representando a la organización Sembrando Líderes. Sopol también hace su presencia esta tarde. Buenas tardes, mi nombre es Juan Rivadeneira, represento a Sopol y es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes este gran intercambio de ideas. Y finalmente, me es de grato tener aquí al representante de Mujeres de Asfalto. Muy buenas tardes, mi nombre es Valeria González y estoy aquí para debatir la libertad de expresión y derechos humanos. Gracias a todos los panelistas. La dinámica de este conversatorio es la siguiente. Existen 3 preguntas, las cuales serán respondidas por cada uno de ustedes en una primera ronda. Luego, cada uno tiene la oportunidad de hacer su réplica, es de manera opcional, y adicional, 2 contrarréplicas que serán emitidas por mí, ¿no? Bueno, la primera pregunta es la siguiente. Escuchen bien. ¿Qué es más importante, la verdad o la sensibilidad en la comunicación? Empezamos con Evan. Para mí, lo más importante es la verdad, porque siento que es algo de suma importancia que la información que nos esté llegando sea verídica, que esté confirmada y que sea completamente apegada a los hechos. Pero como sabemos, nuestra sociedad se rige y se mueve por la sensibilidad, por lo cual siento que sí, la verdad es importante, pero no sería tan aplicable a nuestra realidad. Gracias, Isaac. En resumen, la veracidad va más allá del tema de la sensibilidad. Bien, ahora tenemos la intervención de Conamunese. Bueno, yo creo que siempre la verdad en la comunicación es primordial, pero no debemos desmerecer que ante los hechos o las situaciones en las que nosotros como comunicadores o como sociedad civil nos encontremos, debemos también tener esa parte humanitaria, aplicar la sensibilidad, porque si bien es cierto, toda comunicación se rige por la verdad, pero ¿cómo no hacer un ente, un pare ante una situación adversa y ponernos ese lado humanitario para que la información que nosotros estamos emitiendo pueda contrastar, que sea verídica por medio de videos, fotos, imágenes, pero sí debe predominar o prevalecer la sensibilidad ante todo. Gracias, Giselle. La verdad es primordial, pero con humanidad. A continuación tenemos la postura de Junicán. Bueno, la verdad es importante, sin embargo, la verdad es una construcción, ¿no? Es un poco relativo al momento y al contexto que se vive. Hay que enfatizar algunas cosas, que los hechos son importantes también. Es importante decir la verdad desde los hechos, pero también es más importante contar cosas que pasan desde la sensibilidad. Hay comunidades en las cuales no se conocen, que son invisibles. Entonces, contando esa sensibilidad, llegamos a la ayuda que se necesita, ¿no? Sin embargo, hay que enfatizar también que no hay que perder la objetividad ni deshumanizar el cuerpo como tal. La verdad y contar las noticias es importante sin llegar al punto de la morbosidad. Gracias, Sander. La verdad es una construcción en la situación. A continuación, tenemos la intervención de Unión Estudiantil. Bueno, hablar de verdad en medios de comunicación es bastante complicado porque la verdad es un asunto subjetivo. En una historia existe tu versión, mi versión, la verdad, lo que realmente pasa.
El tema de la verdad en los medios de comunicación no existe. Podemos hablar de la veracidad de los hechos, que es una cosa muy distinta, pero siempre se va a ver sesgada por diferentes tipos de perspectivas. Depende de la historia que queramos contar. Es importante recalcar que los medios de comunicación al final son un negocio y lo que importa es la sensibilización y la sensibilidad para contar una historia. Creo que más allá de verdad, tenemos que enfocarnos en la sensibilidad porque es más importante contar una historia humana que una historia que sea verídica. Gracias, Matías. Lo que tú nos dices es muy importante. La verdad es subjetiva. Dependen de las versiones y de la perspectiva. Bien, a continuación damos paso a Sopol. Bien, si nos vamos a la pregunta concreta de que si es más importante la verdad o la sensibilidad, realmente considero que la sensibilidad es 1000 veces más importante. Sin embargo, también quiero destacar que la sensibilidad al tocar temas como lo puede ser la religión, la identidad y otros temas que también pueden ser sensibles para ciertos grupos de personas o para una gran mayoría de personas, también es importante destacarlas y tomarlas con el debido respeto, pero aún así sigo creyendo que la verdad siempre va a ser más importante que la sensibilidad. Gracias, Juan Andrés. La sensibilidad por encima de la verdad. A continuación, la intervención de Mujeres de Asfalto. Para mí, siempre va a ser la verdad. Pongámonos en el zapato del comunicador o el entrevistador. Al fin y al cabo, él está haciendo su trabajo, él tiene que dar siempre la verdad. Nunca se va a poner sensible contra esa realidad que se está viviendo. Gracias. Gracias, Valeria. La verdad es primero. Hay que ponerse en los zapatos del comunicador. Y finalmente, pues, tenemos al representante de Sembrando Líderes. Sí. Buenas tardes. Referente a la pregunta, si es más importante la verdad o la sensibilidad, yo considero que en la pregunta hay un sesgo muy claro. No puede haber información sensible sin que sea verdadera. Yo creo que sí la hay. Hay que recordar también, como lo decía el compañero Matías, hay realidades que construyen verdades. La verdad es una construcción social, la construyen los medios de comunicación. Los medios de comunicación se rigen a un poder económico que los financia. Esto es una realidad, es lo que sucede en los medios de comunicación, los tradicionales, los hegemónicos y los mundiales. Sin embargo, hay algo muy importante que reconocer en esto. Hay un papel importantísimo en la comunicación que juegan los medios comunitarios. Porque si bien los medios hegemónicos no pueden comunicar todo lo que pasa en nuestros pequeños territorios, ahí es donde entran los medios de comunicación comunitarios y populares, los que transmiten la verdad de los pueblos y para los pueblos. Pienso que hay que hacer esa aclaración importantísima, porque como si bien la verdad se construye desde el poder, también nosotros podemos construir un poder popular para transmitir nuestra verdad. Gracias, Slater. La información, así sea sensible, tiene que ser verdadera. Y al final la verdad va a seguir siendo una construcción social. Bien, luego de responder a la primera pregunta, les doy paso a las réplicas que sean necesarias. Sí. Le doy el paso a Sanders de Junicam. O sea, escuchando las versiones de nuestros queridos ponentes, un honor, repito, ser parte de aquí. Tengo una pequeña duda. Negocio igual a sensibilidad. O sea, no sé qué tan factible sea, porque, bueno, siempre y cuando la noticia en este contexto es un poco amarillista. La morbosidad vende. Somos conscientes de eso, la construcción en la cual vivimos, el capitalismo, la actualidad, los medios digitales que han de una u otra forma prostituido la información veraz, y toda información es permitida. Pero no toda información es veraz. Entonces, la protección integral de los datos personales hay que evitar, de cierta manera, caer en noticias falsas o ser promotores de ellas, promulgando la no verificación de los mismos. Gracias, Sanders. Nos abres paso a un tema importante que es la tergiversación de la verdad. A continuación, pues, tenemos la intervención de Matías de Unión Estudiantil. Para los compañeros que hablaban un poco acerca de la verdad, me gustaría preguntarles un poco acerca de qué es más importante cuando yo les hablo que torturaron al general Mayoriano. La altura y peso de los que lo torturaron, o que yo les diga que el general Mayoriano era de esos héroes que nacen en las eras deconstruidas o destruidas. Ahí me interesa más el personaje, porque siempre va a haber esas eras deconstruidas y destruidas. Eso impacta más en una historia. Y cuando hablamos de medios de comunicación, lo que necesitamos es impactar a través de la sensibilización y de la sensibilidad. No es la verdad objetiva de los hechos los que nos puede afectar, sino la historia que estamos contando. ¿Qué estamos contando? En lugar de verdad,
Debemos hablar de veracidad de los hechos, pero sobre todo enfocarnos en qué estamos diciendo, qué estamos contando. Sí, a continuación, Giselle de Conamunese. Con respecto a lo que mencionaba el compañero, yo les pregunto, o nos preguntamos, ¿qué es la verdad? Entonces, allí es donde yo me pregunto, la verdad es una construcción que el medio de comunicación la va desarrollando para vender la supuesta veracidad de la información. Entonces, yo creo que los medios de comunicación siempre buscan llegar a la parte más sensible del ser humano para poder vender, para poder obtener esa masa, ese volumen de visibilidad. Entonces, nosotros sabemos que la verdad no siempre es verídica, puede ser susceptible, porque buscamos el lado más humano para poder llegar a más personas. Entonces, eso es lo que yo les digo a ustedes y les dejo esa pregunta y se hagan ustedes esa pregunta. ¿Qué es más importante, la verdad o la sensibilidad? ¿Alguien más? Sí. ¿Hasta qué punto la Clínica. sensibilidad puede ser un ente focal para construir una realidad? Porque como decía Matías, que es importante la sensibilidad para construir una historia, pero hasta qué punto la sensibilidad se puede distorsionar y contar algo para generar morbo. Sí, Isaac, por favor, de Evan. Respondiendo a mi compañero, siento yo que no tiene límite, porque como sabemos, entre más se sensibilice la historia, más va a vender. Y entre más se siga haciendo, entre más se destaque o se dé un lado más sensible o se victimice más, más va a vender. Y también tenemos una réplica de parte de Juan Andrés de Sopol. Sí, justamente adecuándome a la idea y a las ideas que han compartido mis ambos compañeros, yo creo que la libertad de prensa y la libertad del periodista para comunicar va a depender de su libertad, pero también va a depender de no caer en el lado sensacionalista de la noticia, y no caer en hacer morbo, en recaer en el respeto, en recaer en que el periodista debe tener el fin de informar, no crear algo sensacionalista solo por vender. Sí, Slater de Sembrando Líderes. Bueno, yo quiero aportar algo súper chévere al debate. Si bien hablamos de sensibilidad, quiero que no tratemos a la sensibilidad como algo peyorativo, porque la sensibilidad no es algo peyorativo. La sensibilidad toca los corazones de los seres humanos y allí es donde nace la bondad del ser humano. Es importantísimo recalcar esto, porque bueno, cuando hacemos campañas en contra de la hambruna de los niños, no estamos transmitiendo la verdad que los niños se mueren de hambre porque no hay fuentes de trabajo. Estamos diciendo que los niños sufren y están en la miseria. Lo que sí hay que tener claro en la comunicación es que cuando comunicamos no tenemos que lucrar con la miseria humana. Tenemos que transmitir bien un mensaje que, no voy a decir de provecho, porque cuando hablamos de provecho yo pienso que nos estamos volviendo un poquito conservadores, sino una información que nos haga tocar piso, porque muchas veces estamos volando, pensamos que vivimos en una burbujita que no nos deja ver cómo es la realidad. Y a veces hay que tocar piso para sensibilizar nuestros corazones, para volver a tener esa humanidad que le hemos estado perdiendo y dejar de fomentar de algún modo el individualismo que ha hecho que en este mundo haya bastante miseria. Gracias, Slater. Bueno, gracias por sus valiosos aportes de manera general a los panelistas y por situación de tiempo pasamos a la siguiente pregunta. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Deberían los medios de comunicación ser regulados para proteger la dignidad humana? Empezamos con Isaac, de Ébano. Bien, para mí, en mi opinión se encuentra dividida en cuanto a este tema, porque siento que sí debería ser regulada, pero la manera en la que se regula no sería justa. ¿Por qué? Porque se debe regular porque muchas veces sobrepasa y pasan por encima de la dignidad humana en muchos casos en los que no se tiene empatía con las víctimas, pero al regularla no sería justo para los medios de comunicación, porque siento yo que no sería apropiado que alguien que no se encuentra en estos temas o que no se encuentra en los zapatos de los comunicadores esté regulando mi trabajo. Gracias, Isaac, que nos da un punto de vista en donde la regulación de los medios de comunicación debe ser más objetiva. Bien, damos paso a Giselle de Conamunese. Bueno, comparto con la opinión del compañero, porque si nosotros nos ponemos en ese lado de ¿se deberían regular los medios de comunicación? Todos dijéramos sí, se deberían ser regulados para que estos
no caigan en el sensacionalismo a la hora de emitir información. Pero si se regula, se coarta esa necesidad del medio de comunicación de tener ese poder de poder expresar con libertad una información. Entonces yo creo que tendríamos que seguir replanteándonos y según nuestro ámbito nosotros podemos pues emitir ese criterio o ese juicio de valor acerca de cómo podemos proteger nosotros la dignidad humana sin menoscabar el trabajo y el trabajo que hacen los comunicadores. Gracias, Giselle. La regulación en función de la libertad de expresión de acuerdo al ámbito. Bien, continuamos con Sanders de Junicán. Bueno, los medios de comunicación en cierto punto deben estar regulados, pero regular no significa restringir. ¿No? La libertad de expresión siento que es necesario para contar historias, para contar sucesos que pasan en diferentes contextos, en diferentes lugares. Sin embargo, hay que proteger la dignidad humana. ¿Cómo se va a proteger? Dentro de la ética profesional que deben tener los profesionales que trabajan en el ámbito de comunicación, como es la postura de límites, la objetividad y la transparencia. De que se cumple o no, pues no lo sé, eso es cuestión de la ética de empresa, ¿no? Que va ligada al Estado y toda la cuestión. Entonces, eso, dentro de estos tres parámetros se debe cumplir para ejercer y para dar y para proteger la dignidad humana de las personas que se cuenten la historia. Gracias, Sanders. La ética en los medios de comunicación, bastante importante. Continuamos con Matías de Unión Estudiantil. No podemos hablar de regularización en medios de comunicación porque ya estamos cayendo un poco en la censura. Y es importante recalcar que hay reglas tácitas que a veces son mucho más poderosas que las reglas escritas. Yo creo que aquí la clave sería la ética, pero no una ética de trabajo como muy flexible que todos conocemos, más bien una ética como que lo decía Kant, con una máxima, con una buena voluntad que no atente contra la otra persona. Y aquí hablamos otra vez de sensibilización, de sensibilidad. Si yo, como una persona humana, soy capaz de reconocerme en el otro y no atentar contra su dignidad, pues no tengo nada que controlar. Voy a regular mi actitud o voy a contar una historia a partir de mi humanidad para no lastimar la suya. Sería en ese caso, Matías, la sensibilización y la empatía, ¿no?, de medios de comunicación. Continuamos con Juan Andrés de Sopol. Bien, yo considero que al decir Estado nos referimos a un gobierno. Un gobierno no puede encargarse de limitar la libertad de expresión, no puede regularla porque así el Estado violaría la misma libertad, violaría la libertad de opinar de lo que sea. No importa de lo que se esté hablando, es necesario. Pues voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si un Estado, digámoslo así, quiere controlar, y ustedes decían que la prensa crea, bueno, que la prensa, las noticias crean realidades. Digamos que ese Estado controla aquella prensa, que ese Estado limita esa prensa, Estado regula la prensa, como quieran decirlo. Ese Estado puede crear la realidad de que todo está bien, que todo hacia el exterior va perfecto, pero muy en el fondo las personas morirán, no existirá comunicación, no se podrán decir opiniones, tampoco se podrán emitir temas de corrupción, por ejemplo, no lo sé, Panama Papers, en Ecuador tal vez, León de Troya. Si esa libertad de prensa hubiera estado coartada por el gobierno, jamás esos temas de corrupción hubieran salido a la luz. Gracias, Juan Andrés. Nos hace recordar de que los gobiernos no deben delimitar a los medios de comunicación. Bien, continuamos con Valeria de Mujeres de Asfalto. Bueno, para mí, si regulamos los medios de comunicación, como dijo el compañero, caemos en censurar la verdad y va de mano con la primera pregunta. Entonces, por otro lado, también podemos regular los medios de comunicación para no caer en la dignidad, o sea, no opacar la dignidad de las otras personas que están siendo entrevistadas o de algún otro problema. Gracias, Valeria, por ese aporte tan importante. Y continuamos con Slater de Sembrando Líderes. Bueno, considero que sí hay que regular los medios de comunicación porque hay cosas que no es que no se tengan que ser comunicadas. Y en este sentido, me gustaría que más adelante se abra un poquito el debate sobre qué es la libertad, qué es lo que nosotros consideramos libertad. Y aquí viene la preguntita, si de verdad la libertad existe para nosotros o para quienes existe esa libertad. Respondiendo a la pregunta que me habías hecho, lo que yo considero es que hay que tener una ética en el periodismo.
hay que tener una ética del cuidado sobre lo que se comunica. Como lo había comentado al principio, no hay cómo lucrar con la miseria de las personas, porque eso es algo antiético. Es algo que vende, por supuesto, y por eso la gente lo va a querer transmitir. Por eso es que antes, hace unos 10 años, en el periódico Extra salían decapitados, que es la realidad. El Ecuador vive una cruda realidad, que tiene que ser comunicada, por supuesto que sí. Pero recordemos que atrás de eso hay familias que no les gustaría que vean a su familia, a un familiar en las calles muerto. Hay que considerar eso también. Dentro de esto, creo que Juan mencionó una cosa súper importante acerca de cómo regulamos esto. Si lo regulamos, caemos en que estamos atentando contra la libertad de expresión. Pues bueno, yo quiero poner en la palestra una teoría de un filósofo que se llama Rousseau. Rousseau mencionaba algo sobre los poderes y los contrapoderes. Hablaba de los pesos y los contrapesos. Esto habla un poquito más en el aspecto democrático, que si alguien tiene un poder, este poder no puede ser absoluto. Tiene que haber otro poder que lo contrarreste. Y esta teoría se llama la teoría de los pesos y contrapesos. A un poder hay que ponerle un peso que lo controle. Y en los medios de comunicación, lo había mencionado también en un principio, hay medios populares y comunitarios que se encargan de ser este contrapeso contra las verdades que no son ciertas, las verdades que lucran con cosas que le pasan a las poblaciones más vulnerables de nuestra sociedad. Entonces, ¿hay que regular los medios de comunicación? Yo creo que sí. Hay que coartar la libertad de expresión. Yo pienso que si comunicamos la verdad tal como es, no coartamos ninguna libertad de expresión. Si mentimos y pasamos esa mentira como libertad de expresión, o yo comunico una mentira y luego alguien me dice, no, tú estás mal, o el gobierno atenta contra mi libertad de expresión, y yo me pongo como la víctima del aparato estatal, porque coartan mi libertad de expresión, porque yo no puedo opinar lo que yo quiera. Claro que podemos opinar lo que nosotros queramos. Regular los medios de comunicación no significa estar en contra de la verdad. Regular los medios de comunicación significa poner las pautas claras para que la realidad sea comunicada, no que la libertad sea cortada. Importante aporte, Slater. La ética, ¿no? Haciendo un símil en una balanza. ¿Cómo deberían estar los medios de comunicación frente a la verdad? Damos paso a las réplicas. Giselle, de Conamuneses. Nosotros, si bien es cierto, nos estamos enfocando en si se pueden ser regulados los medios de comunicación, pero nos estamos olvidando algo muy importante. La sociedad civil también hace comunicación. ¿Y cómo nosotros regulamos a la sociedad civil? No podemos. Entonces, en esta pregunta nosotros decimos sí, que se regulen los medios de comunicación. Ellos, por ende, ya tienen sus pautas para ellos poder transmitir su información. Pero la sociedad civil, ¿quién la regula? Cuando emiten un comunicado, un anuncio, entonces se nos sale de las manos poder nosotros hacer un juicio de valor ante la sociedad civil, que también es un ente que emite y transmite información. Esta puede ser verídica, no contrastada, pero sin embargo sigue siendo información, y que muchas veces esa información es la que primero llega a la sociedad en general. Entonces, se sale de las manos poder proteger, poder privatizar quién puede ver, quién puede transmitir, quién puede expresar comunicación, porque al final del día todos somos comunicadores independientemente de si tenemos el título o si hacemos comunicación independiente. Gracias, Giselle. A continuación tenemos la intervención de Sanders, de Junicán. Claro, los medios comunicacionales en este ámbito comunitarios sirven de mucho para contar historias. Protege y da dignidad a los pueblos en la cual la sociedad o los medios comunicacionales omiten, ¿no? Sin embargo, vivimos en un mundo mercantilista, capitalista, y como dicen por ahí, lo que nos llama la atención no vende. La Extra utiliza muchos títulos amarillistas y eso hace que tenga una postura o una posición económica grande. No hay que ser realista en ese aspecto. Sin embargo, nos vamos en otra pregunta. ¿Qué se evidencia más? ¿O qué están de debate? ¿La libertad de pensamiento o la libertad de expresión? ¿Alguien que tenga una réplica? Sí, Matías, de un estudiantil. Bueno, creo que aquí es importante dos temas que se han tocado, que es acerca de la censura y la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de censurar a alguien? Vivimos en una época de cancelamiento.
en una época de censuración, donde si dices algo erróneo te ven feo. Y lo que decía justamente Slater, ¿no? ¿Para quién es esa libertad de pensamiento? Eso tenemos que tenerlo muy claro, porque hablamos mucho de verdad, pero en realidad esa verdad de la que tanto hablamos es difícil de encontrarla, porque nosotros estamos respondiendo a discursos que alguien más nos contó. Estamos respondiendo a discursos que nosotros no los creamos, no nacen de nosotros, nacen del entorno en el que convivimos. Por eso la pregunta de qué es más importante, si la libertad de pensamiento o la libertad de expresión, creo que está un poco errónea, porque más bien tendríamos que enfocarla a qué es lo que podemos hacer, libertad de expresión o libertad de pensamiento, y a través de la cual nace la figura de la humanidad. Porque recordemos que la libertad de pensamiento nos ha traído mucho progreso, nos ha traído cambios y muchas ventajas en la historia. Pero la libertad de expresión no tanto es así. De hecho, ahora el individualismo en el que habitamos nos permite a nosotros como seres humanos agarrar un teléfono y subir cualquier pendejada a internet. ¿Acaso eso es válido? ¿Nuestra opinión en realidad importa tanto? Pensemos en eso. Un gran aporte, ¿no? La libertad de expresión con responsabilidad, diría yo. Sí, por favor, Juan Andrés de Sopol. Correcto, con lo que decía Sander, de que es más importante la libertad de expresión o la libertad de pensamiento, yo considero que ambas van de la mano. Yo creo que para que una persona pueda tener y crear su propio criterio, necesita información. Y esa información, les pregunto, ¿de dónde va a venir? Va a venir de la prensa, va a venir lo que veamos de afuera. Considero que estas dos son sumamente esenciales para poder construir la sociedad, para poder construirte como persona, construir tu propio pensamiento y así tener un criterio formado. Entonces, volviendo a la pregunta, no se debería, no se debería limitar, y si quieren buscar el único limitante que puede existir sería la norma, y la norma legislativa, violar algún derecho, violar algún otro derecho, y aún así que se viole, debería haber una ponderación de derechos, ¿qué es más importante? ¿La libertad de expresión o algún otro derecho el cual sea incumplido o violado? Sí, Sanders. O sea, que la libertad de expresión exista no es que uno pueda decir cualquier pendejada, como decimos en las redes sociales. Vivimos en un mundo capitalista, mercantilista, y insisto, lo que no es llamativo no vende. Vámonos a un ejemplo claro, las terapias. Muchas personas en TikTok, en diferentes redes sociales, utilizan su dolor para generar contenido. Y está bien, es una forma de dinero. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen un problema grave de salud mental? Todo eso lo va a absorber y va a llegar a un punto que no va a saber qué va a hacer de su vida. Entonces, hasta que la expresión es válida. O si eso es realmente una libertad de pensamiento. O sea, si es verdad, uno consume todo lo que ve, los medios comunicacionales, etc. Pero esa comunicación no es efectiva. O sea, según la comunicación nacional que vemos, tachan a diferentes ciudades o localidades como malas, como que solamente hay robos o violencia, y vas a esos lugares y no es así. Entonces, ¿qué consumimos? ¿Cuál es el conocimiento o cuál es la veracidad de las noticias que se consumen? Entonces, insisto, ¿eso es libertad de pensamiento o libertad de expresión? O si la libertad de expresión, ¿hasta qué punto es válida? Sí, ahí cabe un término bastante importante que es el sensacionalismo, ¿no? Bien, Juan Andrés. No. Listo. Sí, Gisela de Comunamунese. Como enfatizo y digo, la libertad de expresión no aplica para los medios de comunicación. O hay que regular no la libertad de expresión de los medios de comunicación, porque a la final un medio de comunicación siempre está ligado, está sesgado por las opiniones o por las decisiones del directivo. Pero nosotros debemos enfocarnos o de regular la libertad de expresión de la sociedad civil, porque es ella la que tiene mayor poder a la hora de emitir una información, que muchas veces no es contrastada, pero que llega a más lugares, porque las redes sociales ahorita cualquiera tiene un teléfono, emite una información en vivo, que es verdad, pero no se censuran ciertas partes y a veces se transgrede el derecho de la otra persona de la cual está transmitiendo. Y nosotros sabemos que la sociedad civil, al no tener un estudio de cómo emitir una información, cómo emitir una situación que está dando en ese momento, siempre lo va a hacer con sensacionalismo para llamar la atención, para tener más rating, más like. Entonces, esa parte es la que se debe de delimitar o ponerle un paradigma, un estándar, un top a lo que la sociedad civil transmite.
Gracias por tu aporte, Giselle, ¿no? La regulación de la sociedad civil nos propone. Y finalizamos con Sanders de Junicán. Sí, me gustaría, digamos, enfatizar en algo, que comunicar es, por así decir, proteger la dignidad humana. Y cuando no se protege la dignidad humana, no es comunicar. Se cae en un hoyo de inmundicia en la cual, mientras más morbo se produce a la comunidad, más se va a vender, y eso no es comunicar, y eso no es libre expresión. Gracias, Matías, ¿no? Algo que, perdón, gracias, Sanders. Algo que nos decía y es bastante importante, ¿no? Es este tema de la ética, ¿no? Y hasta dónde podemos llegar con la ética en la comunicación. Bien, como tercera pregunta para nuestros panelistas tenemos, ¿cómo podemos equilibrar la libertad de expresión con la ética en la comunicación? Empezamos con Isaac de Ébano. Bueno, creo que se debería regular mediante normas, pero como explicamos antes, las normas no pueden venir desde cualquier persona o desde el Estado, porque estaríamos en un estado opresor que no permite la libre expresión. Entonces, siento que se debería regular por parte de las mismas personas de los espacios de comunicación. Pero aquí entra la otra pregunta. ¿Qué es ética para los miembros de los espacios de comunicación? ¿Qué es ética para el público que consume? Son diferentes conceptos, diferentes significados, por lo cual podrían autorregularse, pero siempre sería en su beneficio. Creo que igual continuarían pasando por encima de la dignidad humana. Gracias, Isaac, y ahí nos haces un gran aporte, ¿no? ¿Qué es mismo la ética para los medios de comunicación y qué es la ética para la sociedad? Bien, continuamos con Giselle de Conamunese. Para mí es una pregunta de que se me hace un poco difícil poder buscarle un sentido, porque sabemos que la ética es algo intrínseco del ser humano. Entonces, esa le equilibra a cada individuo. Ahora, si nos vamos por el lado de la comunicación, sabemos que los medios de comunicación sí tienen un límite, sí tienen un equilibrio al momento de transmitir una información, porque al final de cuentas ellos tienen un protocolo de cosas que se va a emitir. No es que se vuelve comunicador, puede tener ética al momento de emitir una información. Entonces, desde ese punto de vista, el equilibrio lo hace cada individuo, cada ser humano, cada comunicador, cada persona que con un teléfono celular pretende o intenta transmitir una información. Entonces, el equilibrio va a estar ligado del ser humano, de cómo él quiera o cuánto poder tenga para hacer de ese teléfono celular un medio de comunicación y de cuánta ética vaya a tener al momento de emitir esa información. Gracias, Gisela. Estarías hablando de una ética con responsabilidad. Continuamos con Sanders de Junicam. Bueno, la ética en hoy está un poco prostituida, ¿no? Porque siempre digo que la ética va a variar mucho de los conceptos que uno tenga, de lo que uno vive, de lo que uno evidencia. Pero hablar de ética profesional desde la comunicación no creo que sea tan efectivo porque uno es empleado y siempre nuestros jefes van a mandar en lo que se puede o no se puede mostrar, ¿no? Porque para ellos es más importante mostrarse lo que les interesa a ellos que lo que realmente importa, ¿no? Me atrevo a decir que la ética es más efectiva en la comunicación comunitaria. Enfatizo lo que dije hace poco, ¿no? La comunicación comunitaria es un papel súper importante a la hora de contar hechos, contar historias que no se cuentan en los medios de comunicaciones que vemos a diario, ¿no? Entonces, siento que esos procesos deben garantizar la construcción de la opinión pública en la era posverdad. Gracias, Sanders. Y ahí también me surge a mí una interrogante. ¿Ética solamente en la comunicación comunitaria? Y damos el paso a Matías de Unión Estudiantil. Bueno, yo creo que aquí tenemos un problema y estamos tergiversando mucho la palabra ética. Estamos hablando de una ética subjetiva. La ética no puede ser subjetiva nunca.
Cuando hablamos de ética y moral, generalmente se siente que la moral es subjetiva, o sea, de mí, y la ética es más general, ¿no? Que engloba un conjunto de reglas. Pero en realidad la ética es mucho más que eso y se relaciona más bien con los conceptos del bien y el mal. Cuando hablamos de ética, no podemos hablar de que yo construyo mi ética, porque la ética es un concepto tan grande que nos ayuda a englobar lo que es bueno y lo que es malo. No podemos decir que la ética son juicios de valor y decir esto es bueno porque a mí me parece. No puede ser así. También es importante recalcar que cuando hablamos de ética tenemos que ser muy enfáticos a qué perspectiva nos estamos refiriendo. Creo que la más importante o la mejor, me podría decirlo, es la de Kant, como ya lo mencioné, porque establece una máxima. Y esa máxima va a ser siempre la dignidad humana. Yo no puedo atentar contra la dignidad humana y siempre algo que atente contra la dignidad humana no va a ser ético. Entonces la respuesta es muy clara. Yo no puedo atentar contra la dignidad humana, si no, no estaría bien. Y bueno, y creo que la palabra clave aquí es responsabilidad. En lugar de equilibrar ética con comunicación, debemos equilibrar la responsabilidad de la comunicación. Yo soy responsable de lo que digo, pero también a la institución a la que represento, al canal al que represento, a la comunidad que represento, a la organización de sociedad civil que represento. Es más importante la responsabilidad. Gracias, Matías. Digamos que la ética tiene que ir de la mano con la dignidad humana, entonces. A continuación, Juan Andrés de Sopol. Bien, yo creo que la ética y la libertad de expresión, más bien la libertad de prensa, deben ir de la mano. La ética debe ser aquel camino por el cual debemos seguir para así llegar a llegar a la verdad. Por ejemplo, si hablamos de ética, yo siento que una persona civil como tal no puede tener conocimiento de qué es ética y ella va a poder transmitir lo que quiera o lo que desee, pero sí debe tener ética los medios de comunicación. Estos medios de comunicación, por ejemplo, digamos, deberían tener una ética de no al discurso al odio, no al discurso de buscar informar para generar violencia hacia otra persona. Entonces, para buscar el equilibrio entre la ética y la libertad de prensa, la libertad de expresión, debe ser más bien seguir un camino el cual sea el correcto o el de las mayorías. Gracias, Juan Andrés. Algo que rescatar, la ética, el camino a seguir. Bien, continuamos con Valeria, de Mujeres de Asfalto. Yo creería que deberían los gobiernos de tener la potestad de regular la información que se difunde. También los medios de comunicación deberían ser responsables de lo que transmiten hacia el público. Como bien decía algún compañero, todos somos comunicadores. Está la comunicación, creo que Sander dijo, la comunicación comunitaria, y vemos que es una realidad diferente a lo que nos están vendiendo los medios de comunicación tradicionales. Gracias, Valeria. El gobierno como regulador de los medios, nos dice. A continuación, Slater, de Sembrando Líderes. Ya, acerca sobre la ética y la libertad de expresión, la ética del periodismo yo creo que se basa más bien a un conjunto de conductas que no tienen que traspasar más allá de vulnerar o de sembrar discursos de odio, como lo había mencionado mi compañero Juan. Porque cuando empezamos a transmitir estos mensajes de odio, estamos totalmente perdiendo la ética. Mencionó algo interesante el compañero Matías, y decía que la ética no puede ser subjetiva, y si no es subjetiva, es objetiva. Pues bueno, a lo que quiero llegar con esto es que si bien se construye una eticidad en base a la construcción social, a las conductas, a los saberes que se transmiten tras generaciones, la ética es 100% subjetiva. Lo que para mí es ético, para otra persona no es ético. Y si empezamos a imponer criterios de esa manera, estamos perdiendo totalmente el rumbo. Y mencionaba algo súper interesante aquí sobre esto de la comunicación, y es sobre la acción comunicativa. La acción comunicativa es esencial dentro de la comunicación social, dentro de las universidades y la academia. Esta acción comunicativa busca el consenso de los saberes, jamás busca imponer ideas. Gracias, Slater. Y tras esta intervención surge una pregunta. Si la ética es subjetiva, entonces ¿hay ética buena y hay ética mala o simplemente hay ética? Sí, Matías. Bueno, y me parece interesante que toquemos este tema, porque creo que estamos un poco confundidos entre moral y ética. La moral puede ser subjetiva, eso es una construcción social que se relaciona a la sociedad, ¿no? Por eso la moralidad cambia la moral con el tiempo. La moral de hace 20 años no es la misma que ahora.
pero la ética no. La ética no puede ser ni buena ni mala, por algo es ética, por eso planteamos una máxima. Cuando digo máxima me refiero a algo bueno, porque no podemos hablar de juicios de valor cuando hablamos de ética. Yo no puedo decir, a mí me parece bien esto y punto, esto va a ser ética. No puede ser así. No es imposición de pensamiento, es sobre lo que está bien y está mal. La moral puede cambiar, eso estoy de acuerdo. Puede ser a partir de una concepción de la sociedad, puede ser social, pero la ética no. Nunca podemos juzgar así la perspectiva, porque estamos sesgando ahí muchísimas cosas y cae en el tema, ¿no? ¿Qué es bueno, qué es malo? Y para encontrar primero lo que es bueno, tenemos que encontrar lo que es malo. Lo malo sería atentar contra la dignidad humana. Y si yo califico eso como un juicio de valor, entonces estamos perdiendo el tiempo ahí, porque cualquier cosa es mala. Gracias, Matías. Sí, Giselle. Entonces nosotros concluimos, con lo que dijo el compañero también me hago yo la pregunta y estoy más que segura que es cierto. La moral tiene que ser para el individuo en general que hace comunicación, pero la ética, esa debe aplicarla el comunicador, el que ha estudiado, el que se ha preparado, el que ejerce la comunicación mediante un medio de comunicación, un medio de comunicación general. Entonces, tenemos que hacernos una pregunta, un análisis de conciencia como individuos en general, porque yo no soy comunicadora. Yo podría emitir una información, un comunicado sin ética, pero desde mi poder intrínseco, yo con mi moral, emito una información veraz y que no vaya a herir la susceptibilidad, que no transgreda el derecho de la humanidad en general. Entonces, eso. Gracias, Giselle. Continuamos con Sanders de Junicam. Bueno, insisto que la comunicación no debe prostituir, no debe transgredir la dignidad humana. Mi estimado kantiano, usted mencionaba que la ética como construcción y toda la cuestión, pero me hace una pregunta. La ética, o sea, ¿cómo construyes la ética desde los medios comunicacionales, siendo tu empleado y sabiendo de por sí que lo que vendes es el morbo? O sea, obviamente que por más que tengas ética, por más que tú seas objetivo y toda la cuestión, si tú no haces lo que el poder quiere, en este caso hablando de tu empresa, te quedarás sin trabajo. Al menos que tengas un canal de televisión, o sea, aparte, en YouTube, en otra plataforma, en la cual puedas generar contenido, veraz, objetivo, y también cómo llamas la atención a la comunidad en sí, porque ya está, digamos, morbo está, y lo que genera es morbo, por más trivial que sea. Entonces, hay un número máximo de personas que consumen ese tipo de contenido. Entonces, ¿cómo desvías su atención con información veraz, objetiva, imparcial? Y eso, son dos preguntas que, bueno, espero. Bueno, pasamos primero a la intervención de Slater y continuamos con Matías. Ya, y yo solo quiero hacer un comentario súper chiquito, bien preciso, y es que no podemos confundir que la moral y la ética son dos cosas distintas. La ética se construye a base de la moral, entonces hay un dualismo simbiótico que hace que los dos funcionen. Gracias, Slater. Finalmente, pues con Matías. Bueno, vamos por partes ya. Creo que está al revés la concepción. La ética es la que define cuál va a ser la moral, porque tenemos que encontrar primero qué es bueno y qué es malo para poderlo plantear a la sociedad. No podemos decir que la ética va a salir de la moral. Eso es imposible. ¿Y cómo aplicamos ventas con ética? Me parece muy interesante esa pregunta y regresamos al tema del morbo, ¿no? Slater hablaba mucho sobre el tema de no tergiversar la palabra de la sensibilización, de la sensibilidad, porque una cosa es vender con sensibilidad y otra cosa es vender con morbo. Son cosas muy distintas. Y creo que aquí la clave es la sensibilidad, otra vez, sensibilización, porque yo puedo contar historias humanas que llegan a mi espectador y va a seguir vendiendo. El tema no es qué estoy contando, sino cómo lo cuento, y siempre tiene que estar en el límite de la dignidad humana, es decir, en la sensibilización. Así que ahí sería la clave, yo vender para contar historias humanas que lleguen a los demás. La capacidad humana me permite encontrar en una historia, identificarme a mí mismo. Por eso es que la literatura existe, la poesía existe, la comunicación existe, porque encontrarnos en el otro es una actitud humana. Y es algo que define la comunicación y debería definir la comunicación mediática, la comunicación personal, la comunicación dentro de organizaciones, etc. Gracias, Matías. Hay algo importante ahí, ¿no? Que tú dices, ¿qué estoy contando y cómo lo cuento? Yo le agregaría algo más, ¿no? ¿Por qué lo cuento?
Sí, finalmente Juan Andrés. Sí, correcto. Yo para Matías creo que tengo solo una puntualización, creo que está al revés. La moral es algo individual, son cosas que uno piensa, lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto. Y la ética se construye en base a la moral. La ética tiene una rama filosófica, una rama que se estudia. Entonces, solo eso, digamos. Gracias, Juan Andrés. Sí, Isaac, de Evan. Sí, comparto opinión con mi compañera Gisela de que la ética, la ética y la moral deberían tenerla en los consumidores de lo que suben los medios de comunicación. Así, si es que empezamos a consumir contenido ético y moral, los medios de comunicación se verán obligados a también adaptarse y subir el contenido ético y moral, que es lo que consume la sociedad. Gracias, mi estimado Isaac. ¿Y algo que quieras recalcar al final, Sanders, de Junican? Bueno, agradecer por la invitación. Siento que es un diálogo de saber súper importante y necesario. Pero hay que enfatizar mucho a lo que se vino. La libertad de expresión y derechos humanos, cómo comunicar sin violentar la dignidad humana. ¿Cómo se va a hacer eso? Desde una mirada crítica, desde el objetivo, pero ¿cómo se construye eso desde el individualismo? ¿Cómo se construye eso si somos empleados de medios comunicacionales que tienen full personas que ven y se sabe como estrategia que mientras más morbosa sea la noticia, más va a vender? Ejemplo, la extra. Entonces, eso, los medios de comunicación y el impacto para una construcción de la opinión pública. Entonces, ¿cómo se tergiversa todo eso? O cómo los medios de comunicación construyen nuestra opinión y nuestro argumento. Gracias, Sanders, ¿no? Bastante importante, ¿no? Este equilibrio, ¿no? Entre la ética y la moral, de la que ustedes hablan. Sí, algo más, Matías. Solo para acotar, creo que es importante entender que cuando existen, bueno, la comunicación es una vía de una carretera de dos vías, de dos sentidos. No es solo yo que estoy vendiendo el morbo, sino también hay gente que lo está consumiendo. El tema no es solamente la oferta, sino que hay gente que lo demanda. Si nosotros aprendemos a consumir contenido más responsable, sería un tema de ir extinguiendo poco a poco. Ahora el tema que yo dije antes, nosotros no es que creamos de la nada nuestra perspectiva de la vida ni nada, sino que respondemos a procesos sociales, respondemos a sistemas que generan nuestra perspectiva. La clave aquí es sensibilización, otra vez. Y creo que aquí nacería más desde una parte educativa, de enseñar a las personas la sensibilidad y evitar consumir ese tipo de morbo, porque sigo insistiendo, no es solamente el que vende, sino el que compra. Está acostumbrado. Ya, gracias, estimado Matías. Algo importante que tú decías, ¿no? La comunicación es de dos vías. Siempre hay alguien que lo vende y alguien que lo consume. Bastante importante esa reflexión. Bien, ahora que hemos terminado con estas tres preguntas que se han planteado directamente desde la Dirección de Comunicación, pues pasamos a preguntas del público. Sí, tenemos preguntas del público. Sí, adelante. Buenas tardes con todos. Yo tengo una pregunta media cuestionable. ¿Deberían los gobiernos tener la potestad de regular la información que se difunde en los medios de comunicación o deberían ser responsables de los propios medios? Isaac de Ébano, ¿qué opinas acerca de esta pregunta del público? De los propios medios, porque como dije, creo que no es justo que alguien que no se encuentra en ese ámbito esté regulando a alguien que sí trabaja, que su día a día es trabajar con los medios de comunicación. Gracias, Isaac. Giselle, de Conamunese, ¿qué opinas acerca de la pregunta del público? Me mantengo en mi opinión, digo, porque los medios de comunicación sí están regulados, porque por eso los medios de comunicación tienen sus límites al momento de emitir una comunicación. Nosotros debemos enfocarnos más bien en la educación comunicacional en la sociedad civil, porque hoy en la actualidad nosotros tenemos que hablar de nuestras realidades. Los medios de comunicación tienen sus pautas, ellos saben cómo emitir comunicación, pero la sociedad civil es la que no está regulada.
La sociedad civil es la que no tiene límites al momento de subir informaciones a las redes sociales. Entonces, más bien debe primar esa educación a la sociedad civil. Gracias, Gisela, ¿no? Con postura desde la sociedad civil se construye, ¿no? Sigamos con Sanders de Unicam. Bueno, creo que hay que trabajar en conjunto. Sociedad civil con los medios de comunicación para que haya una comunicación veraz, objetiva y real. ¿De quién debería contrarrestar o controlar o regular los medios de comunicación? Pues los mismos medios de comunicación. Pero para ello hay normas que se deben estructurar, sí se debe estructurar. De que se debe, digamos, regular o rediseñar las normas, sí, porque, insisto, que no todo es libertad de expresión. Uno puede decir pendejadas y eso se consume. Y la gente llora y eso se sensibiliza, etc. Pero eso no es comunicación. Comunicación no es transgredir la dignidad humana. Comunicación no es hacer chistes homofóbicos, ni racistas, ni nada de lo demás. ¿Cómo se llama? Claro. Discriminatorio. Entonces, comunicación no es nada de eso. Comunicación es contar una historia, defender los derechos humanos. Que uno, digamos, darle dignidad a la sociedad civil. Eso es comunicar. De que hay una prostitución de la comunicación o que es una libertad de expresión, sí las hay. Pero ¿cómo se construye eso? Se construye desde el saber, se construye desde el conocimiento, se construye desde la autocrítica, desde la mirada crítica como medio de comunicación, como del medio televisivo, de la radio, medios escritos. Desde ahí se construye la mirada crítica para que no haya este tipo de inconvenientes ahorita. Gracias, Sanders. Algo que resaltar ahí es los procesos de autocrítica que deberían ser necesarios en los medios de comunicación. Bien, Matías, ¿qué opinas tú? Bueno, yo voy a decir ni chicha ni limonada. No. Creo que es importante que la comunicación se regule, pero a partir del público. El público debe ser más exigente con lo que consume. No debe ser una cosa de yo aceptar pasivamente cualquier tipo de información, sino yo ser crítico todo el tiempo. La democracia es oposición. Y si yo soy capaz de oponerme a algo que está mal, que yo sé que está mal, porque recordemos, la ética ya nos marcó este límite, entonces puedo reclamar, puedo defender mis derechos y puedo defender los derechos de los demás. La clave aquí es educación. Y no educación desde el Estado. Dejemos de pensar como el Estado a este poderosísimo ente rector que va a cambiar la vida de las personas. No. Nosotros como seres sociales tenemos esa capacidad de asociación porque podemos hacer cosas desde nosotros mismos, como comunidad, como individuos. Bien, hay algo que aportar ahí. La sociedad debería regular lo que consume. Bien, Juan Andrés, de Sopol. Bien, yo concuerdo bastante con Matías. Yo considero que quien se va a encargar de regular los medios de comunicación, qué se dice, qué no se dice, qué se vende, qué no se vende, va a ser el mismo público. Va a ser el mismo público que también entre en conciencia, también sepa qué quiere ver, qué quiere consumir, si quiere consumir morbo o quiere realmente estar informado con medios de comunicación los cuales tengan veracidad, verifiquen sus noticias, verifiquen varias fuentes. Y no, el Estado no debe regular, respondiendo a la pregunta del público, el Estado no debe regular ningún medio de comunicación, no debe regular ningún tipo de ningún medio de pensamiento, y eso. Gracias. Gracias, Juan Andrés. Entonces, el Estado no debería regular sí, los medios de comunicación. ¿Qué opinas tú, Valeria, de Mujeres de Asfalto? No, estoy en la mitad, porque el público ve lo que lo que el comunicador hace. El público consume lo que el comunicador hace. Y no estoy de acuerdo, creo que con Sander y Matías, porque al fin y al cabo el gobierno está con el comunicador y va a la mano. O sea, ¿cuál es el chiste de que el comunicador esté dando su noticia si no le van a consumir o tú no le vas a ver lo que hace el comunicador? Gracias, Valeria. Nos hablas de un direccionamiento de la información por parte de los grupos de poder y sobre todo de los medios de comunicación. Interesante aporte. ¿Qué opinas tú, Slater, acerca de la pregunta? ¿Me la puedes repetir, por favor? Sí. ¿Dónde estaba la pregunta? Si es que debería estar regulada la información, ¿el gobierno o los propios medios de comunicación? Listo. ¿Quién debería regular? Sobre cómo se debería regular esto, quién debería regularla.
Pues bueno, tengamos en cuenta algo muy importante. Tenemos que diferenciar gobierno, Estado e instituciones. El gobierno responde a una línea política. Los estados responden a las necesidades de sus poblaciones. Y las instituciones regularizan la acción de los gobiernos. En este sentido, debería regularse los medios de comunicación. Cuando hablamos de regularización, no hablamos de coartar la libertad de expresión. Lo que estamos hablando es de poner filtros de calidad. No podemos comunicar discursos de odio, no podemos comunicar racismo, no podemos hacer normal que se comunique la xenofobia, ni nada de eso. Es verdad, algo que mencionaban por aquí. Las personas tienen el derecho de elegir lo que quieren escuchar. Y por eso es que en los medios de comunicación tenemos medios afines que responden a los intereses del Estado, como TC Televisión, poniendo ejemplos fácticos y reales. O líneas de periodismo que responden a una línea más liberal y conservadora, como podría ser Teleamazonas o Ecuavisa, que responden a esa línea. Y es allí donde la gente tiene que elegir qué consumir. El problema está aquí, que no hay una línea clara para una comunicación más popular. Tenemos las redes sociales. Y ahora me pregunto, ¿qué pasaría si no tuviéramos las redes sociales para contrastar esta información? Bueno, aquí también hice algunas referencias, que bueno, hay que tener claro algo. El periodismo no es imparcial y el periodismo tampoco es objetivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay medios de comunicación que responden a intereses de privados, hay medios de comunicación que responden a los intereses públicos. Allí está algo que se mencionaba en una teoría de un sociólogo que se llama Habermas. Habermas es de la escuela de Frankfurt, una escuela del criticismo de la sociología, y nace por allá de los años 70. Esta escuela se crea fundamentalmente para responder a una crítica al capitalismo, a cómo se mercantilizan los medios de comunicación. Y Habermas mencionaba algo dentro de su teoría de la acción comunicativa. No podemos imponer ideas, no podemos dejar que el diálogo dentro de los medios de comunicación sean de unas personas y sean de los poderosos, sino que tiene que democratizarse estos medios de comunicación. Y es allí donde entramos dentro de nuestra convulsiva historia de la humanidad a la cuarta democratización de la sociedad. Y es allí donde ya entran unos medios de comunicaciones que responden al poder, medios de comunicaciones que ya no están afines a lo que entonces eran dictaduras y fascismos, sino a estados más sociales que fomentan una ética del bienestar colectivo. Y bueno, tenemos que elegir qué escuchar, qué queremos que llegue a nuestros oídos. Y ahí está la educación de las sociedades. Una sociedad que no tiene una educación de calidad, obviamente se va a dejar llevar por esa morbosidad, pero una sociedad en donde se haya invertido en la educación de sus ciudadanos, no va a elegir cualquier tipo de información. Aunque también eso es poner un juicio de valor fuertísimo sobre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Al final no podemos quedarnos en la simplicidad de decir que la gente tiene que elegir lo que ella quiere, porque la gente también se equivoca. Y se equivoca referentemente a esto de la morbosidad. Y bueno, ya dentro de esto último, pues solo me cabe mencionar que sí, hay que regularizarlo. Y bueno, yo creo que hasta allí ha llegado lo Gracias, que queremos Slater. hacer. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a pasar a la siguiente pregunta del público. No es pregunta, es un comentario. Ya, gracias. Bueno, en base a la segunda pregunta, yo creo que están cayendo en el error de creer que regular y controlar es lo mismo. Y si bien se utilizan juntas, pero tienen diferentes connotaciones y diferentes aplicaciones. Gracias. Solo para acotar algo, les voy a repetir la segunda pregunta en la que hace referencia es la persona del público. ¿Deberían los medios de comunicación ser regulados para proteger la dignidad humana? Adelante, Matías. Bueno, aquí yo hablaba acerca de una autorregulación a través del pensamiento, de la educación, de la ética. Porque si yo soy capaz de reconocerme en el otro como iguales, entonces voy a autocontrolarme para no lastimar o susceptir a la otra persona. Y creo que un poco más allá de eso, igual regresando un poco al tema anterior, a Slater le tengo una pregunta. Y es, ¿acaso la institución vale más que el individuo que representa? Y también creo que es importante un poco resaltar lo que nos decía él
acerca de la educación de las personas, ¿no? Que es un tema bastante de juicios de valor, pero estoy completamente de acuerdo. Creo que la educación es la base para fortalecer a la sociedad y no tener personas que sean más fáciles de adoctrinar. Gracias, Matías. Sanders, de Junicam, también tiene algo que decirnos. Tengo una pregunta para mi compañero cancaniano, Matías. O sea, comentaba que se debe regular los medios de comunicación desde la sociedad civil, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que trabajar en conjunto, sociedad civil, medios de comunicación, para construir normas sustentables, para proteger la dignidad humana. Sin embargo, ¿cómo construir una mirada crítica? O sea, mi compañero Slater hablaba sobre la educación de calidad. No sé, Rick, parece falso. En el contexto que vivimos, no todas las personas acceden a un servicio educacional. Algunos jóvenes se dedican a trabajar, otros a estudiar, otros trabajan y estudian, otros que no estudian. Entonces, una mirada crítica de la educación de calidad, que no existe en Ecuador, que hay más educaciones privadas que públicas y las públicas son un poquito ineficientes, entonces siento que se está cayendo un poco en no sé, en un abismo, en una pregunta sin salida, ¿no? En un abstractismo, pero sí, concuerdo con lo que tú dices, hay que formular la mirada crítica de la educación de calidad, pero la educación de calidad no es tan de calidad, porque no todas las personas se educan, y se debe trabajar en conjunto, sociedad civil y medios de comunicación, para crear normas que regulen lo que uno consume. Okay. A continuación con la réplica, estimado Slater. Ya, bueno, compañero Sander, para recalcar esto de la educación de calidad, si bien cierto es una ambigüedad, no podemos caer en el simplismo de decir que no existe una educación de calidad. No existe. Si mencionamos una educación de calidad, estamos diciendo que, bueno, necesitamos esto. Es algo que no existe todavía. Pero si no nos planteamos estos criterios y estas críticas a la educación, no vamos a llegar nunca a la educación de calidad. Y nos vamos a quedar estancados en decir que no, la educación privada es mucho mejor que la educación pública. A lo cual hay cierta verdad en aquello. Pero no podemos hacer que esa realidad sea la normalidad dentro de las sociedades. Lo que tiene que primar aquí es que haya una buena inversión dentro de la infraestructura, los conocimientos y la pedagogía de la enseñanza que tienen los maestros dentro de la educación pública. Esto se puede llegar a alcanzar. Decían que las utopías son inalcanzables, pero por supuesto que son inalcanzables. Una utopía no se crea para alcanzarla. Una utopía se crea para que esto me motive todos los días a llegar un poquito más allá, aunque esa utopía se vaya un poquito más allá. Entonces, sí, comparto un poquito lo que tú dices, pero hay que aclarar esto. No nos podemos estancar en el que sí, esto es así y así se queda. Esto es así, hay que criticarlo y mediante la crítica construimos sociedades más justas. Claro, no estoy, digamos, comparando esa cuestión. Lo que trato de decir es que la educación de calidad hay. No trato de minimizar la educación pública y exaltar la educación privada. Lo que trato de decir es que, bueno, el Estado, como ente regulador o lo que sea, debe garantizar la educación de calidad independientemente si es privada o pública. Y para ello debe inyectar de forma monetaria a la educación pública y no inyectar un maximismo a la infraestructura o a la educación militar. Entonces inyectas dinero a los militares, a las Fuerzas Armadas, y le quitas dinero a la educación. ¿Qué educación de calidad se hay? ¿Qué mirada crítica se tiene? Entonces, ¿se puede construir la mirada crítica desde la autopercepción o desde el autoconocimiento? Sí, pero no todas las personas llegan a ese punto. Gracias. Les recuerdo algo, ¿no? Antes de proseguir con la palabra, tienen que esperar a que yo se las dé. Y creo que deberíamos centrarnos más en el comentario de la no caer en la opresión que nos da los medios de información masiva. Esa es mi pregunta. ¿Tenemos opción o no tenemos opción? Sí, Juan Andrés, de
Eso, Paul. Ya. Para eso. Ya, no te acuerdas. No, a ver, yo creo que en la actualidad, con la globalización, con la democratización de la información, cada individuo es, a menos, bueno, cada persona aquí en esta sala, todos tenemos un celular, todos tenemos algo con que comunicarnos, tenemos una cámara, tenemos un lugar donde recibimos toda la información que necesitemos. En la actualidad, si bien no es necesario depender de un medio de comunicación gigante, como lo puede ser Teleamazonas, al menos en Ecuador, Coavisa, puede recurrir a medios independientes, no lo sé, tal vez puede ser, no estoy seguro si viene periodismo independiente, si bien también reacciona a su ideología. También hay otros medios los cuales te van a dar información suficiente y la información que tú quieras recibir y la información necesaria. Gracias, Juan Andrés. Seguimos con Matías. Bueno, un poco planteaban el tema de qué hago si sigo órdenes, qué hago si es que solo tengo un punto de vista. Y bueno, creo que aquí es importante traer a la palestra lo que decía Platón, ¿no? El mito de la caverna. Siempre va a haber gente que quiera seguir el sistema, que quiera vivir adaptada a la sociedad, porque es mucho más fácil. Siempre va a ser más fácil aceptar una verdad que me imponen a construir mi propia verdad. Va a ser mucho más fácil, pero aquí la idea es ser críticos y cómo generar esos espacios fuera del Estado. Porque, recalco otra vez, ¿por qué acudimos al Estado para todo? Nosotros somos seres con capacidad de organización. Tenemos que generar como sociedad civil esos espacios que ayuden a las personas a generar su perspectiva crítica, a generar su libre pensamiento, porque de ahí nacerán los líderes, de ahí nacerán las grandes revoluciones. Algo por acotar ahí, ¿no? La lucha por la generación de esos espacios, algo tan importante en el siglo XXI. A continuación, con Sander. Gisela quería... También, bueno, es Gisela y luego Sander. Respondiendo a la pregunta de la compañera, ¿cómo pueden hacer los comunicadores para aplicar la ética? Ellos pueden, como profesionales, y deben aplicar la ética en la comunicación. Aunque su moral les diga de que lo que están comunicando no es ético, entonces tiene que deberse al trabajo, porque es el Estado, su medio de comunicación, el que regula las cosas, los comentarios que ellos emiten. Si no, pues se hacen comunicadores independientes, pues, y pueden emitir cualquier juicio de valor. Cuando uno tiene un trabajo, un empleo, uno se debe regir a las normas, a las regulaciones que hay dentro de las mismas. Así uno no comparta muchas veces con esas ideales, es lo que en las reales lo que uno tiene que someterse, porque si me vuelvo un revolucionario como comunicador, me quedo sin ese empleo, y entonces es eso. Debo seguir las regulaciones que me emite mi medio de comunicación para poder seguir avanzando, aunque mi moral no esté de acuerdo con lo que se esté comunicando. Gracias, Giselle. ¿Alguien más? Sí, Sander, y terminamos con Slater. Se habla mucho de seres críticos, se habla mucho de construir verdades fuera del Estado, se habla mucho de autonomía, sí, se habla mucho de eso. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se construye una mirada crítica de lo que se consume, de lo que hay? Desde la autopercepción, desde el autoconocimiento y toda la cuestión. Siento que no hay que andarse mucho por las ramas, no hay que decir, hay que ser autocrítico, hay que defender mucho, hay que construir verdades fuera del Estado, toda la cuestión, pero se sabe que consumimos otra fuente de información. Se sabe que lo que consumimos a diario, medios de comunicación, investigaciones, no es tan verificado. Si vamos un poquito más atrás, hace 10 años atrás, quizás haya un poquito más de libre expresión en el ámbito comunicacional. Uno puede investigar y había esa posibilidad de abarcar espacio. Ahorita no las hay. Ahorita te sancionan, te censuran por decir lo que el Estado, lo que uno es verdad y el Estado es ofensivo. Se ve en Facebook, tú dices algo que para ti está bien y tu cuenta ha sido bloqueada o restringida por 30 o un año. ¿Es libertad de expresión? No es libertad de expresión. Entonces, ¿cómo se construye ese crítico? Se construye desde el trabajo independiente. Enfatizando la pregunta que hizo la compañera, bueno, sí, uno puede ser autocrítico en toda la cuestión, pero trabaja en una empresa pública y uno es pobre y depende de ese trabajo, de ese sueldo básico, por cierto. Entonces, por más que uno quiera decir la verdad desde la objetividad, uno depende de su jefe, lo pueden votar. Lo que uno puede hacer es un trabajo individual. Acá trabajo para el Estado, acá trabajo para los medios comunicacionales, hago lo que los manes quieren, pero
hago una cuenta de X falsa y cuento las verdades que pasan en el contexto que vivo. Y ese es un amigo trabaja para el Estado, pero el man dice que esta es una caca, entonces el man creó una cuenta X falsa y comenzó. En mi comunidad pasa esta cuestión de aquí, es imposible que no haya agua potable, es imposible que el ejército no haga nada en contra de la violencia que pasa en el contexto. Entonces siento que prueba la cosa. Gracias, Ander. Y ahí cabe una reflexión. Vivimos en una sociedad con mordaza, donde hay redirección de ciertas situaciones por parte de los grupos de poder y estamos obligados a consumir cierto contenido. Es una pregunta que les dejo ahí de manera general. Sí, Slater, algo ibas a comentar. No quería comentar algo, pero bueno, dentro de esto, para poder hacer algún cambio real, no podemos aceptar las cosas tal cual como son. Si las cosas están así y están mal, como lo están ahora, es porque no hemos accionado. Dentro de los cambios, hay que tener claro algo, Sander. Hay que tomar posturas y posturas claras. Si nos quedamos en la ambigüedad, vamos a seguir con esto. Hay que tomar una postura clara. Gracias. Bueno, finalmente tenemos una última pregunta del público. Adelante. Bueno, muy buenas tardes con todos, todas y todes. Muy interesante las diversas opiniones que han tenido respecto a este tema. Y yo quisiera plantear dos preguntas. La primera pregunta es un poco más técnica y puede ser que tal vez no se tenga una respuesta concreta, pero si dicen que sí es necesario que se regule la comunicación, ¿quiénes creen o quién creen ustedes que deba hacer esta regulación? Dicen que no el Estado, por ahí dicen que sea la misma ciudadanía, pero recordemos que para regular hay que concretar. Y mi segunda pregunta es, para quienes dicen que no debería ser regulada lo que difunden los medios de comunicación, entonces, ¿cómo controlamos la veracidad de la noticia? Y también cómo controlamos la invasión hacia una persona y respetando su intimidad con tal de conseguir un producto comunicacional. Gracias. Sí, Sander. Las preguntas son muy interesantes. Siento que la primera pregunta ya se respondió. Creo que se debe trabajar en conjunto, sociedad civil, medios de comunicación, para crear normas justas y para que no se caiga en ese sesgo y proteger la dignidad de las personas como tal. Entonces, si se trabaja solamente como sociedad civil, quizás los medios comunicacionales tienen algo importante que decir. Si se trabaja solamente por el Estado, el trabajo manipulable. Entonces, las únicas personas que pueden trabajar ahí es sociedad civil y medios de comunicación. Un trabajo en conjunto y se puede regir normas sustentables para proteger la dignidad humana. Y la otra era cómo controlar el tipo de información, pues, se encuentra complejo. Se consume desde el morbo, insisto. La persona está acostumbrada a eso. Suena muy trivial, pero la persona está acostumbrada a eso. Mi padre quizás sea un poco más crítico en ese aspecto, porque tiene 40 años y el man sabe que eso no está bien. Pero vivimos en una sociedad capitalista en la cual en su mayoría son jóvenes y los jóvenes consumen ese tipo de contenido. Entonces, tocará trabajar, insisto, en una postura crítica para tratar en su mayor, en lo que se pueda, no consumir ese tipo de información que no es tan verificable. Gracias. Sí, Matías. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, estoy muy de acuerdo. El trabajo tiene que venir desde la sociedad en general, desde los medios de comunicación como tal, y también desde una autorregulación, porque si yo entiendo que puede transgredir la dignidad humana, no necesito ningún papelito que me esté diciendo las cosas que tengo que hacer. Yo soy capaz de pensar por mí mismo y capaz de no agredir al otro por mi propia conciencia. Sino, ¿cuál es el punto de la crítica? Si es que necesito un papel que me obligue a pensar. Otra cosa que también dijeron es cómo controlar la veracidad de la noticia. Controlamos la veracidad de la noticia en realidad. Nosotros en los medios tradicionales verificamos que la noticia sea real. ¿Alguna vez le hemos preguntado a algún periodista, oye, ¿eso es verdad? No. Dejemos de engañarnos con el tema de la verdad porque estamos aplicando muchos sesgos aquí. Nada es verdad, solamente existen hechos alineados de distinta forma y yo veo cómo cuento esos hechos.
Aquí la clave sería más bien cómo controlar que los hechos estén bien contados. ¿Por qué están contados? El moderador planteaba esa pregunta, ¿para qué cuento los hechos? Ahí hay una cosa muy importante, que yo puedo contar algo simplemente para causar morbo, o puedo contar algo para cambiar realidades. Ahí depende de nosotros. Otra vez cae en la autorregulación. Depende de mí cómo actuar. Gracias, Matías. Valeria nos iba a comentar algunas cosas. Sí, yo quería preguntar o dejar la pregunta ahí. ¿Cómo le decimos a ese comunicador comunitario o al pueblo, no grabes esto o no tengas, o, perdón, cómo le decimos que regule o proteja la dignidad humana? ¿Cómo le vas a decir a esa mujer o a ese hombre que proteja la dignidad de ella misma si le están golpeando al hijo o al, qué sé yo, al esposo? ¿Cómo le puedes decir al comunicador comunitario o al pueblo que no grabe esa parte que tú quieres dar a conocer? Gracias, Valeria. Una pregunta bastante interesante. Bien, después de... Sí, una intervención final de Juan Andrés. Ya, la intervención final va respondiendo que cómo podríamos limitar. Si bien creo que ya estamos limitados en cierto tipo de libertad de expresión, por ejemplo, las redes sociales, por ejemplo, yo que sé, Facebook ya tiene sus reglas estrictas de qué se puede subir, qué no se puede subir. Mientras no se incumplan esas reglas, pues tú podrás opinar lo que quieras. Y también considero que ya como tal también es una limitación a la libertad de expresión. Por ejemplo, la misma norma, por ejemplo, puedes decir a alguien que, por ejemplo, yo no puedo decir a Matías que es un corrupto. ¿Por qué? Porque él me podría denunciar y decirme que estoy violando su derecho a... Puede denunciarme por incumplimiento a la... Estoy calumniándote y eso es un delito penal. Entonces, en ese sentido, él podría... pues se cuarta mi libertad de expresión, porque la libertad de expresión termina cuando viola algún derecho individual. Sí, gracias, Juan Andrés. ¿Quieres algo acotar para finalizar? Sí, Giselle? yo quería acotar algo y que agradecer la opinión de cada uno de los compañeros. Cada opinión es válida, no podemos invalidar los criterios de cada uno, pero también queremos hacer énfasis en qué podemos hacer nosotros desde nuestras diferentes organizaciones base para beneficio de esta libertad de expresión sin transgredir la dignidad humana. Entonces, que nosotros desde nuestras trincheras podamos poder replicar, buscar estrategias, mecanismos para ir llegando a esos pequeños sectores, a esas minorías, y que esas minorías puedan ir replicando que nosotros debemos comunicar, hacer una comunicación efectiva desde nuestra comunidad, pero para que la comunidad en general se entere de las cosas buenas, cosas positivas, y que nosotros también como miembros de nuestras organizaciones hagamos eso, replicamos las buenas acciones, los buenos pensamientos, las buenas críticas, o sea que nosotros podamos incentivar también a los demás también a generar y a consumir información verídica, que sea verdad, que no denigre la integridad física, porque si nosotros bien nos podemos, poniendo desde nuestro lugar, ¿qué pasaría si alguien transgrede la dignidad de un familiar mío? ¿Cómo yo me sentiría? Entonces, desde ahí nosotros debemos como miembros de nuestras bases, llevar esa información. ¿Qué beneficios nosotros podemos brindarle a esa sociedad civil? Pues, no educándolos, pero sí tal vez inyectándole esas pequeñas pautas, esos pequeños mecanismos para que la sociedad civil se vaya moderando, se vaya mejorando y que esa información que ellos transmitan sea información bonita, que sea halagante en su comunidad para que así mismo nosotros lo repliquen. Desde ahí nosotros podemos ir disminuyendo y para que se pueda ir contrastando lo que nosotros llamamos verdad, lo que nosotros llamamos libertad de expresión, para que así se vayan minimizando lo que es transgredir los derechos del ser humano por medio de la comunicación que nosotros hacemos. Gracias, Giselle. Les agradecemos el espacio que nos han dado aquí en este conversatorio, ¿no? A todas las organizaciones como CONAMUNESE, JUNICAN, Unión Estudiantil, SOPOL, Sembrando Líderes, Mujeres de Asfalto y EVAN. Desde ya les digo, ¿no? La fuerza de los jóvenes es bastante importante dentro de nuestra sociedad. Si primero cambiamos nuestras mentes, podemos cambiar en nuestras organizaciones. Recuerden,
hay responsabilidad en la comunicación y eso es cuestión de cada uno de nosotros. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Corto.